Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos otra vez aquí en el Zoom Random Cómico Mágico Musical. En esta ocasión vamos a hablar de la década de los 60 y de cómo una serie de fenómenos, tanto sociales, políticos y económicos, confluyen para hacer de esta una de las décadas más efervescentes en cuanto a todos los efectos que tuvo en la cultura popular y cómo los productos culturales que derivaron de ella eh, permearon las siguientes décadas en cómo se hacía música y cómo se vendía y el tipo de productos a los que se le en automático se refería a la industria como para un target de juventud, ¿no? De juventud desbordada. Eh, no sé si alguien quiera hacer una breve introducción de la, de la década musicalmente y Aquí está de nuestro queridísimo Poli Don Mamadori. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, bueno, pues ¿Dónde te, vamos a... dónde te tope? ¿Dónde te tope? Ya te Sí, dije. no te preocupes, aquí ya sabes dónde vivo y ya no tengo a dónde ir, ¿no? Yo no me puedo esconder de nadie. Este, ahí en cuanto puedan, ustedes díganme quién quiere dar una breve semblanza o su Vas, visión. Poli. Adelante, joven. Oh, claro. Dale, Poli. Bueno, está bien. Nada más porque ahorita tengo Okay. Ya te trabaste. Una buena de los virus. Ya estuve leyéndola, está muy chida, la neta, hasta ganas me dieron de tocarla. Pero bueno, ya después Bueno, vemos. pero esa, vamos a tener, ok, antes de que empieces, ¿vamos a tener esa conversación al final o ya no? Claro, Si, si yo, como gusten, yo y no si tengo quieren, bronca. hacemos un día especial de puros bicles, No, ¿eh? tampoco da para tanto, güey. O sea, hacemos una segunda sesión a ver cuánto dura. Sí, yo creo que en la segunda sesión podemos Okay. aguantarlo. Es que como producto cultural sí merecen como un pedacito aparte. Claro, ¿Sí? porque Ok, además son como la parte icónica justamente de esa década y lo exacto. que trae todo el tiempo, ¿no? Ajá. Este, bueno, precisamente la década de los 60 es importante no solamente en la cuestión musical, sino por la transformación social que se vino a dar justamente durante todo ese tiempo, ¿no? Ya podemos empezar a hablar ahora sí de una conformación del rock pues un poquito más sólida, con algunas voces pues ya bastante fuertes, eh, otras muy todavía en la clandestinidad, ¿no? Con esta cuestión, si ustedes quieren verlo lo purista de guardar las formas y de guardar los contenidos del rock, pero sí con una férrea constancia en lo contestatario. ¿No? Y de ahí obviamente también retoman más fuerza con esta cuestión del New Age y todo este asunto, algunas cuestiones folclóricas, ¿no? Se empieza también a mirar un poquito más hacia el sur, no tan consolidado como se daría después, pero sí empiezan a darse topes con otro tipo de ritmos, meterse en ritmos más ternarios, ¿no? Y de jalar precisamente esta parte del folclore y hacer la parte de. Sin embargo, debemos dejar claro que tanto la música como los movimientos sociales van como muy de la mano. Es decir, no podemos concebir en los años 60 una parte social sin la parte musical. Separarlo sería totalmente ser injusto con la década y con la época. Y no solamente con la época, sino también con las grandes transformaciones que vinieron con ellas. Porque pues la juventud es un poquito como decía nuestro querido amado y llamado dictador, que me está viendo con unos ojos de te voy a mandar al gulag. Eh, eh, ya es como un poquito más contestatario el asunto, tirándole más hacia afrentarse y ponerse frente a lo establecido y sobre todo en el Estado, ¿no? Contra el Estado, porque empiezan a darse también un montón de situaciones ahí que la música va acompañando necesaria y forzosamente porque es precisamente el canal de comunicación que se da entre las masas. Entonces, en los años 60 ya podemos decir tranquila y sin temor a equivocarme, que es justo la década en la que la música toma la relevancia
como un arte significativo e incluso, pues yo diría que se sobrepone incluso frente a las otras artes, ¿no? En esa década precisamente la música es la que toma como la batuta del escenario, y después de ahí derivan todas las demás, como si se van como juntando, pero es precisamente la irrupción tan estridente del rock lo que viene a darle forma a la década posteriores. Aquí quizá ya no tanto, pero sí por lo menos los siguientes 40 años. Mm. Pero ahorita lo anotamos. No sé si quieras ahora continuar tú, Choco. Tu micrófono está apagado. Creo que lo dijo casi todo. Es una década, bueno, lo platicamos tú y yo antes de que entrara el Poli. Es una década en la que ya la juventud se empodera. Después de pedir espacios para diversión e identificación en los 40 y 50, aquí ya te están diciendo incluso cómo tienes que llevar el mundo. Hay fundamentalmente en Estados Unidos el movimiento por los derechos sociales, que cubre todos los 60. Y no sé si no recuerdo si lo mencionó Poli o no, pero tienes la guerra de Vietnam, que de algún modo es como un despertar violento para Estados Unidos, que se había creído mucho el mito autocreado de los defensores de la libertad, ¿no? Con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aquí su intervención en Vietnam sí deja un poco al desnudo las realidades del poder y de un poder imperial y global. Y se refleja mucho en lo que se vive. Lo que es interesante en todo caso, que también lo platicamos, tú y yo antes de que entrara el Poli, es que la década para mí empieza tarde, en términos artísticos. Y la influencia de Vietnam también llega tarde, porque Vietnam empieza desde el 54. Y las reacciones fuertes a Vietnam son como a partir del 64, 65, ¿no? Desde 66 ya toda la música gira mucho alrededor de eso, ¿no? Son los dos ejes, el eje de los derechos civiles y el eje de Vietnam. Y para tratar de acotarnos, es muy chistoso que la década anterior termina, al menos en Estados Unidos, que es un poco el referente, aunque ya para los 60 tenemos que irnos a Inglaterra, ¿no? El referente en muchas cosas sigue siendo Estados Unidos. En 1959 mueren Buddy Holly, Richie Valens y J.P. Richardson. En el accidente de avión. En el accidente de avión, y es considerado como, se le conoce como el día en que la música muere. Uh-huh. O sea, así terminan los 50 y los 60 yo digo que empiezan hasta el 64. 63 si quieres, que es el primer disco de los Beatles, pero yo diría que hasta el 64, que es cuando se empieza ya a configurar un sonido particular que explota en el 67-68, porque yo creo que lo que nosotros entendemos como un sonido sesentero uh-huh. es el sonido de los últimos 4 años de la década. Los últimos 5, para ser un poco más justos. Porque digamos, pues si quieres. Digamos que en el 64 se empieza a cocinar y en el 65 empieza ya a ver los primeros destellos y en el 66 empieza a explotar cabroncísimo. Y la otra que también diría, pasan muchas cosas no solamente en el rock, aunque supongo que nos vamos a enfocar en el rock, uh-huh. Pasan muchas cosas. En el jazz se convierte en jazz fusión y en jazz latino, uh-huh. Salvo lo que quiera explicar, salvo lo que quiera decir Poli, o sea, es ese giro, primero influenciado por la preponderancia del rock, y luego como por estas influencias externas y porque hay más gente hispana que entra al jazz, nace el sonido de Motown, que es el R&B y de hecho el soul, que hablamos creo que en la de los 30, 40, que dijo, de los 10 al 30, que decía Poli ya lo estaba precognizando. Aquí empieza con Motown Records.
uno de los grandes inspiradores de esta nueva tendencia de usar los gospels en las canciones populares es Ray Charles. Nace el funk. El folk tiene un revival bien cabrón con Bob Dylan. Ahí sí no puedo hablar mucho porque de folk solo conozco a Bob Dylan y a Joan Baez, pero son como de los más influyentes. Y Dylan es indirectamente el responsable de que el rock se vuelva contestatario, ¿no? Es tan influyente desde el folk que todo mundo quiere ser como él. También hay un revival del blues con los Tres Reyes, B.B. King, Albert King y Freddie King. Y técnicamente nace el pop simplón con la canción de Sugar Sugar. Pero bueno, ya. Breviario cultural, enfóquenlo como quieran. Una pequeña acotación. Antes, perdóname que te interrumpa. A la par de Bob Dylan hay un personaje también que es como importante rescatar, no por la influencia que tuvo dentro de América, sino por la influencia que tuvo en África. De hecho, por ahí hay un documental muy bueno sobre el cuate. Anda todavía ahí rolando y dando conciertos. Después del documental se hizo muy famoso. Pero esto no le quita mérito a su música. El buen Sixto Rodríguez por ahí andaba, precisamente como a la par de Bob Dylan, y con él pasa algo muy curioso. Una de sus canciones, no recuerdo ahorita el nombre, provoca literalmente una revolución en Sudáfrica. Y allá el tipo es muy querido, pero justamente hacían como esta comparación que era como el Bob Dylan de después de la muerte de Bob Dylan, era como lo que quedaba ahí, era como la parte, como esa dualidad que existe. El tipo es muy bueno, si tienen la oportunidad por ahí de buscar el documental y de escuchar su música, la verdad es que está bastante bien, que es una parte de la historia de la música de los 60 que casi no se toca, pero que sí, sí causó revuelo, porque a la fecha en África se sigue conmemorando y recordando mucho la música de este cuate. Listo, perdóname, adelante. No, sí, está bien, y es que también yo quería recalcar el asunto no de Bob Dylan como el artista, sino el fenómeno de hacer las cosas a la dilaniana, ¿no? Porque creo que él sí como que hace un parteaguas en la industria musical y aparte en el entorno social de todo el siglo XX, creo que es la primera vez que a un artista que realmente tiene como cierta masificación, se atreve a hacer cuestionamientos no solamente a la autoridad, sino a las estructuras sociales, ¿no? De por qué vemos las cosas como son, por qué creemos, por qué, o sea, cuestionando los valores de la tradición, ¿no? Y creo que eso también permea en muchos otros aspectos de la vida cotidiana y al final también termina influyendo en que la mayoría de los artistas que salen o emergen en la década de los 60 o lo que queda de la década de los 60 tengan esta venia contestataria, esta venia de hacer una crítica a la estructura social, una crítica a la estructura económica y política. Pues sí. Sí, claro. Bueno, déjame te agrego una. También Dylan tiene, además de eso, una autorreflexividad muy crítica. Dylan se cuestiona al menos en 3 momentos de los 60, o sea. Primero en el Festival de Newport, que es como muy famoso cuando él empieza a tocar con guitarra eléctrica en el 65, que lo abuchean y que él empieza como a cuestionar a su audiencia, ¿no? Y luego por ahí en el 68 también lo vuelve a hacer, o sea, él nunca estuvo como del todo contento con el rol de mesías musical y era muy, o sea, pese a que vivía el rol, también lo cuestionaba bastante. Pero es que aparte, no es que él la imponga, sino que ni que él se autoproclame. No, lo proclaman. O sea, lo que pasa es que no hay otra figura que haga lo que él hace. Entonces, por eso todo el mundo, o toda la parafernalia de la opinión pública se vuelca hacia él, ¿no? Que a mí lo personal no me gusta Dylan, pero hay que reconocer que la forma en cómo él hizo las cosas sí permeó en cómo fueron
la mayoría de los artistas en la Sí, siguiente sí, mitad de la concuerdo. década. A mí sí me gusta Dylan, pero también tiene el problema de que tiene una carrera demasiado larga y entonces de repente Ajá. se... Se vuelve tedioso tratar de analizarla toda. No, y además sus grandes obras son tempranas. Sí. No, por ahí se repone con Blonde on Blonde y cosas por el estilo, Sí, son unas cosas pero, medianamente buenas en los pero 60, pero nunca pero se sus grandes recupera. discos Ajá. son en los 60. Entonces es un poco complicado. Ya si escuchas a Dylan en los 80, de, bueno, ya, por favor. Y la mente, o sea, perdón por hacer como esta comparación o esta analogía con los momentos, con el momento actual, pero también es como una época en la que estamos viendo en la generación que va entrando, va tratando de como de cambiar los conceptos o los paradigmas, ¿no? De ciertas cosas. Y hay una oposición de la gente, de la generación que va de salida a aceptar esos cambios, ¿no? Como por ejemplo lo que tú dijiste que Dylan venía de tocar folk con su guitarrita acústica y de cantar así como granjero americano. Oh, Folk. yeah, oh. Y, o sea, estoy haciendo una descripción, pues. Sí, 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 Y sí. ya cuando saca una guitarra eléctrica y que cambia su sonido completamente y que aparece también una especie como de reedición del juglar de la Edad Media en él. Por eso también hay... Híjole, ya ahí te fuiste muy lejos, pero está bien. Te lo voy a permitir nomás porque estás traumatizado el día de hoy y vienes cansado del trabajo. Te voy a permitir ese mal símil. Ah, se la jaló. Perdón. Ay, ay, ay. Pero bueno, enfócanos. ¿Para dónde nos vamos? Ah, una cosa antes, Ok. antes. Sí, sí, Dylan y todo lo que quieran. No se estén olvidando, o sea, perdóname que te contradigo un poco y posiblemente aquí me voy a aventar a los dos. Otra de mis opiniones impopulares. Il Mapador. Silvio Pero, Rodríguez. no. ¿Dónde me dejan a Clapton? ¿Dónde me dejan No, güey, a ver, Jimi espérate. Hendrix? Espérame tantito. No, es que son Anda, cosas distintas. anda rolando los 60. O sea, No, son cosas distintas. Pero A todavía no ver, llegamos a eso, güey. ¿Sabes espérate. qué? Son Uno, fenómenos uno distintos, son güey. cosas distintas. Mira, Exactamente. hijos de la... Dylan, mira, no, te lo voy a poner así de fácil. El primer disco de Dylan, según yo, es del 60. No es cierto, es como del 62. Ujú. Y luego está el Free Willing Bob Dylan, que es como considerado de los primeros discos arte, Sí, ¿no? sí, sí. Que en los 60 hay como un par que todos estamos de acuerdo en que son arte. El Free Willing Bob Dylan es como el primero. Y estamos hablando del 63, güey. Hendrix es del 67. Clapton con Cream es del 66. Y si quieres meter a los Yardbirds, punto que sería de empezando los 60. Pero Clapton no se hace famoso por sus letras. Clapton No. es famoso porque es un guitarrista fenomenal. Es Dios. No, y aparte Es, tiene otros dos compañeros que son también igual o más virtuosos que él. claro, en especial si hablas de Cream, o sea, no es él solo, son Sí. tres bestias, o sea, que difícilmente les encuentras comparación, ¿no? Exacto. Entonces creo que sí hay que tomarnos las cosas con medida. Vamos a escoger dónde Ya no digo empezamos, porque nada. además la historia de Gran Bretaña es interesante. La historia del rock en Gran Bretaña es interesante. Entonces, Es que justo para allá quería ir, porque aquí sí me voy a escuchar bien Santa Olaya, pero empieza justamente esta como especie de confronta Espera. entre... Este pedazo de tu intervención lo tienes que decir con acento argentino. Adelante. No me eché la pelota, boludo. Bueno, che, existe una confrontación, no, ya la fregada, existe una confrontación entre el rock gringo y el rock inglés, ¿no? Precisamente con los Rolling Stones empiezan como a tomar bastante fuerza y empieza también a intensificarse esta otra forma de hacer música y hacer rock, no solamente el rock americano, porque también pues allá en Inglaterra pues nace en lo que después conoceríamos nosotros como los hoyos funky, lo que hoy son lumpanaris, ¿no? Pero, pero precisamente
Inglaterra, la isla empieza a tomar como fuerza en toda la industria musical, y me atrevería a decir que son los que idean precisamente al rockstar como tal. Híjole, güey. Híjole. O sea, ¿tú quieres que uno te tope o qué pedo? Sé dónde vives, ¿eh? A ver, otra vez, vamos a intentar poner orden. El rockstar lo crea Elvis Presley. Exacto. O sea, la imagen del Bueno, rockstar sí, ajá. es Elvis Presley, es el primero. Es el primero en el que encuentras todos los elementos. Ok, pero es perenne, pues, a final de cuentas, los Rolling Stones y los Beatles son precisamente los que terminan de darle forma a esa figura inacabada de Elvis. Estamos de acuerdo hasta cierto punto, porque yo te diría que los Beatles no son buenos rockstars. No, Los son Beatles, como los RBD de los 60, ¿no? Pero, ¿tendremos un espacio para eso? está bien, sí, ya, no digo nada. No, a lo que voy es que los Beatles creo que giran 3 años y luego se hartan y se encierran y luego lo que hacen son discos. No son un buen ejemplo de rockstar. Los Stones son un mejor ejemplo de rockstar. Pero todo lo que ellos hacen lo hizo Elvis antes. O sea, ahí sí, de hecho incluso, me voy a ver muy mamón, hay una colección de números 1 de Elvis que trae la cita de John Lennon, en donde dice todo lo que se hizo después, Elvis lo hizo primero. O sea, es como él es la primera gran estrella de rock que hay. Que otros la perfeccionan y la hacen mejor, estamos completamente de acuerdo, ¿no? En la autodestrucción, en el atractivo, en el sex appeal, en la mística, hay muchos, pero sí yo sí defendería que Elvis es el primero en generar esta imagen. Por eso también creo que se retoma no nada más en la figura de Dylan también, o sea, yo creo que muchísimo más en Elvis, este asunto del rockstar como el juglar, ¿no? Que está puesto ahí para divertir a la Perdóname masa, que te interrumpa, pero yo creo También, que esa sí, figura... eso es lo que quiero, te estoy provocando. Pues, venga. Esa figura de tú quieres que te toque, güey. O sea, ya. Soy un provocador. No me den cuenta, muchachos, por favor. Ya. A ver. Yo creo que la figura de juglar, quizás esa figura en Baez, por ejemplo, incluso en La Bruja. ¿En Janis? En Job, sí, claro. Híjole, no sé. ¿Qué les parece si cancelamos la imagen del juglar, güey, y seguimos Es que se va a hacer todavía un... Pero es que sí es importante, porque además, justamente en esa época, es donde sí la figura del juglar, si tú quieres del trovador, retoma también una fuerza. El trovador me gusta más. No solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, ¿no? Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Pablo Milanés, y dale, quien te guste. Out en esos entonces ya medio escondidón, pero ya andaba ahí haciendo su pino, me imagino. Pero sí, precisamente, sí es importante tomarlo porque es parte de esta, acompaña toda esta situación que les comentaba de darle voz a los movimientos sociales. No podemos entender una revolución cubana, por ejemplo, sin un Playa Girón, no sé, ¿no? Se me ocurre. O la revolución en El Salvador sin pieza de fondo, no sé, Ali Primera, quien tú quieras. Pero dentro de los Estados Unidos yo sí considero que esta figura, a lo mejor no juglaresca, pero sí trovadoresca, sí la podemos ver en Joan Baez, porque además la señora retoma cosas del folk latinoamericano y las canta ella en un español bastante bueno. Y La Bruja, yo sí considero que La Bruja podría ser pero La Bruja no es vamos, es que ahí tenemos que definirnos sobre, estoy de acuerdo con lo que está, o sea, así como estás acotando la opción esa del juglar o del trovador, estoy de acuerdo. Dylan entra ahí por la cuestión directa de protesta que él maneja. Pero estamos hablando del folk. En el rock prácticamente nadie entra como tal. Joplin no hacía canciones de protesta. Pues lo que pasa es que toda la música a partir del 66
se mezcla con la cuestión de la protesta social, pero no hay una protesta explícita, o sea, sería una protesta implícita si quieres, pero no hay una protesta explícita. La mayoría de las bandas, incluso los Beatles, no hacen protesta explícita, o sea, se meten en muchos temas y hablan de todo. Ok, estoy de acuerdo. Pero ahí hay dos situaciones que es importante separar, porque una cosa es la canción de protesta, porque ya incluso la podemos catalogar como un género específico, y otra muy distinta el trabajo trovadoresco, porque el trabajo trovadoresco no solamente implica hacer canciones de protesta o hacer música de protesta, sino el asunto que va muy ligado con el uso de la poesía como el canal perfecto para poder decir las cosas. Es decir, ya no es tan necesario es como contraposición del rock hasta acá y la cuestión trovadoresca más apegada a una situación lírica más estructurada, estética, más profunda, tirándole más estética, exactamente. ¿No? Entonces, pues, sí, hay que separar como esas dos cositas. Ok, ya. A ver, punto para Poli, por favor. Sí, ya no lo discuto. ¿Para dónde nos vamos? Ahora vamos al asunto de la masificación de las figuras de culto y de cómo de que teníamos una o dos figuras de culto supremas en la industria, ahora tenemos 15, 20, y cómo estas figuras se convierten también en íconos culturales a lo largo del tiempo y cómo permean en la cultura en el transcurso del tiempo. Llámese Jimi Hendrix, llámese... O sea, tú no quieres que hablemos de música, quieres nomás llegar al final. No. Sí, o sea, vamos a hablar de los íconos, chinguenos su madre. Chamaco precoz. Híjole, pues es la mística, yo creo que es la mística que logran generar de distintos modos y por distintos caminos todas las bandas de las que ahorita seguimos hablando. No, porque haciendo eco de algo que dijo Poli en la primera sesión musical, que fue la de 10 al 30, de que quién escucha cosas del 1910, pues la verdad es que es cierto que escuchas poco, porque aunque no es mala, no es tan... Los códigos que maneja y con los que se comunica no son los nuestros. Sí, ya es otra época completamente diferente. Y hay tanta música a partir de los 40 y los 50 que es, o sea, algo tienes que sacrificar. Y algo vamos a sacrificar, de algo van a sacrificar la generación, los Zetas y, o sea, siempre tu referente va a ser más cercano y más cercano y más cercano. ¿Por qué todavía suenan mucho los nombres de los 60s? Creo que es por esa mística que se logró generar de primero que era una música, yo creo que es la primera generación de música pop, ¿no? Ya no estamos hablando aquí de jazz, estamos hablando de música pop, entiéndase rock, funk, el soul, que tiene un nivel de producción interesante. Antes las producciones eran muy rápidas, donde las letras se vuelven poéticas. Creo que antes de eso sería difícil encontrar, tal vez si acaso con la excepción de la balada, encontrar un uso lírico del lenguaje, ¿no? Antes era muy básico, muy a lo que vamos. Y tienes también que estas figuras te están explotando, y me voy a sonar falsamente junguiano, arquetipos que seguramente ya tenemos en la mente. Todos son superhombres, ¿no? Incluso Mick Jagger, que es feo como la chingada, es un superhombre. O sea, cuando él se para en el escenario y se pone a mover de manera andrógina en los 60s tempranos, es un dios, ¿no? Cuando Hendrix se para en el escenario y se pone a tocar la guitarra, primero como nadie había escuchado que se pudiera tocar la guitarra, porque eso es algo... A lo mejor Eric Clapton es Dios y a lo mejor Jeff Beck es un mejor guitarrista, pero Hendrix te enseñó que podías abusar violentamente de una guitarra y la guitarra te iba a seguir queriendo.
¿no? Y cuando él hace eso en un escenario, ese es un dios, ¿no? Cuando, vámonos a los, cuando Janis, que además Janis era una cosa chiquita, medio rarita y con serios problemas de amor propio, se para un escenario y canta con esa voz de negra, es una diosa, o sea, es una diosa, estás apelando a cuestiones muy primitivas. Exacto, ese es el punto al que yo quería llegar. Y que además la música te lo permite, porque con lo mucho que el rock cambia, yo incluso siento que a veces es más primitivo el rock de los 60 que el rock and roll. Ajá, porque llega No, a lo como a la, mejor a es. la, a la raíz de la esencia y por eso también, hasta cierto punto, también hay una parte de la emotividad en el discurso que maneja. Porque no es la También. misma emotividad de un rock and roll de los 50, que es como de, sí estoy enamorado, pero voy a echar desmadre, ¿no? Pero acá, por ejemplo, si ya te vas a las letras o a la forma en cómo canta Janis Joplin, o la forma en cómo cantaba Jim Morrison, o la forma en cómo se desgarraba cualquier cantante de blues rock en ese entonces, ya es como algo más melodramático y llega a un punto en el que te hace vibrar y te hace quebrarte a lo mejor emocionalmente por dentro si empiezas a conectar emocionalmente con la interpretación del artista. Y eso no lo tenemos en las otras décadas. No te lo discuto, estoy de acuerdo. Pero es que además esta década fue como, madre, o sea, fue semillero de músicos excepcionales por donde le quieras ver. No solamente en el rock, yo creo que en todos los géneros. Musicalmente hablando, fue la década más interesante, que a lo mejor aquí me voy a ver un poquito, no sé, pero considero que los 60, en cuanto a música, es igual de importante que cualquier otra otra época de la música antigua. Llámese romanticismo, llámese nacionalismo, llámese la producción, la forma en la que hacían las cosas, insisto, el semillero de músicos tan excepcionales que salieron de esa década. Fuimos afortunados porque alcanzamos como que las últimas, los últimos coletazos de todos esos músicos y hoy ya no se ven, ¿no? O sea, sí hay músicos muy virtuosos y todo lo que tú quieras, pero ya no conectan de la misma forma. Esa diferencia que hacía David respecto de Hendrix, Clapton, incluso yo metería ya B.B. King, sí, efectivamente es la forma en la que se paraban en el escenario y así que hacían una cuestión tan chica que con que sonaran una nota tú ya te estabas volando, ¿no? O sea, la forma también tan sucia en la que tocaba B.B. King, en contraposición con la manera tan limpia también que lo llegaba a hacer a veces Eric Clapton, era una cosa que dices, ay Dios, bueno, Hendrix, pues qué le puedo decir de ese señor, ¿no? El cuate hacía lo que quisiera con la guitarra. Yo creo que Hendrix es el hijo de todos esos cuates que después le andan rolando en los festivales de guitarra, ¿no? Llámese Joe Satriani, Ingrid y todas sus fotocopias. Ahí está el punto de partida, pero sin duda me atrevería a decir que la década de los 60 es igual de importante que el romanticismo, que el nacionalismo y que incluso la música clásica, que cualquier época de la música clásica. La Eso que sí tú estoy de elijas. acuerdo. Híjole, andan muy fuertes ustedes. Es Yo que te es una diría que época muy 60, intensa. 70. Sí, Y lo sustento en el hecho de que en los 70 nace lo que yo entendería como el último género puro, digamos. Todo lo que ves a partir de los 80 son remezclas de cosas anteriores, ¿no? Yo creo que 60 y 70 son las últimas 2 décadas donde tienes como una creación limpia, que no le debe, o sea, que de ahí va a salir otra cosa después, ¿estás ¿no? hablando de la Pero música todavía no disco? llegamos a los. ¿Eh? ¿Estás hablando de la música disco? No, estoy hablando del hip hop Ah, ok. y de la electrónica. La electrónica nace en los 70, pero ese es otro Otra video. historia. Y, Sí. y ya que hablamos como medio metiéndonos en la cuestión un poquito de los 70, es precisamente justo a finales de los 60 donde se empieza a configurar otro gran madrazo de la música, y es la salsa, que viene precisamente también a, a dar ese golpe de autoridad
con Sonido Bestial, que es como podríamos decir la primera pieza de salsa como un género musical ya consolidado, porque obviamente ese género pues viene desarrollándose también a través de las décadas, ¿no? Pero es precisamente la salsa lo que también le da posición a la música latina y empieza a acompañar todo este proceso del rock. Y es precisamente ahí, también, para mejor esto que también voy a decir no les va a gustar mucho, pero es la salsa, y eso no les va a gustar a los rockeros, yo lo sé, pero es la salsa precisamente quien abre las puertas a lo que después nosotros conocemos como rock en idioma. Ok, güey, pero espérate, estamos, o sea, yo me paré, vamos a regresarnos a los 60, por favor. Pero sí es importante como también resaltar esa parte. Está interesante y es una discusión digna de tenerla cuando hablemos o de la salsa o del rock en español, que supongo que en algún momento valdría la pena aventarnos ese round si seguimos con este desmadre. Ahorita vamos a regresarnos a los 60. Bueno, era como importante acotar esa parte de los finales de los 60 con la salsa. Pero ya, adelante. Bueno, sí, y en esta parte creo que por eso para mí era como más importante recalcar el hecho de por qué las figuras o los íconos se volvieron tan importantes y tan preponderantes en la cultura general, porque precisamente este es la lógica que van tomando las industrias y los géneros eh, en cómo van a ir desarrollando a los artistas posteriormente, ¿no? Entonces, creo que ahí sí se vuelve ese sello de que el artista casi se da por completo en el escenario, tiene un atisbo muy complejo de su superioridad porque en su forma de interpretar hay una honestidad intrínseca, ¿no? Porque, por ejemplo, Janis tiene un infierno adentro emocional, como tú dices, con muchos problemas de amor propio, pero que ese daño colateral que ella está sufriendo lo hace una catarsis dentro del escenario que hace que conecte inmediatamente con el público. No sé si me explico. Y a ese fenómeno se repite en mayor o menor medida con todos los iconos culturales de la época. Más o menos, sí. Tenemos menos de un minuto para empezar otra. A perro con Jove Freud. No, ¿Qué dices tú? No sé. Ok, pues cierra esta, empezamos la otra y nos enfocas, porque estamos filosofando en chingo y no estamos hablando nada de música. Bueno, ahí voy, ¿eh? Bueno, regresamos aquí a su Zoom random mágico musical y estábamos hablando precisamente del por qué la importancia de las figuras y de los iconos culturales dentro de esta época, de esta década, y estábamos hablando de cómo se vuelven muy importantes las capacidades histriónicas y melodramáticas de los participantes dentro de esta industria, de los principales actores dentro de la industria. Entonces, y creo que eso marca también una pauta de cómo va a ser la música en adelante, ¿no? Y de cómo estos genios se vuelven figuras masivas y con una gran cantidad de adeptos alrededor del mundo. No sé si alguien quiera seguir continuando con este tema o si ahora hablamos de la confluencia musical, cultural que hay para que se dé este asunto del folk, del blues y confluyan en el rock y lo que lo vuelve contestatario en un entorno político y social. Yo creo que es importante centrarnos en algunas Ok, entonces la cuestión más como dime. De la música que cómo confluye el blues, el folk y la balada o el rock como tal y cómo se funden en una sola corriente en los 60.
Y no sé si tan se fundan en una sola, yo creo que van como muy aparte. O sea, no podemos hablar de una sincretización como tal en esa década. Yo creo que esa sincretización viene después, precisamente ya con la cuestión yo creo que incluso hasta en la era digital es cuando empieza ya como a esta cuestión de fusionar ritmos y de fusionar algún tipo de género musical con otro. El blues va muy en su carril, incluso desde que nació, sí, y el blues se sabe padre del rock y del rock and roll, pero él sigue en su onda. El rock, por otro lado, es cuando empieza a tomar más fuerza, pero hablando precisamente de esta situación icónica, yo creo que sí es pertinente tocar el asunto de los Beatles. Aunque debo decir, no me gusta mucho hasta que me encontré este arreglito de Leo Brower, que la neta está muy chido, es cuando empiezo como a apreciar un poquito más su música, que era algo que precisamente te decía hace rato, David. Sí, No sí. es, no era su música, sino la presentación, Pero la forma en la que, ajá, ¿cómo dime. tocan? ¿Cómo se veían? ¿O qué es lo que te... No, o que la gente no, no, los alimenta? O sea, es como, ay, los Beatles, ¿o qué es lo que no te...? más o menos por ahí va. Yo considero que hay un momento en el que el músico tan aclamado así, y le pasó a Queen, que yo creo que incluso en el momento en el que Queen se separa y después se vuelven a unir, salvan esa parte. La cuestión con los Beatles es que llegó un momento en el que los hicieron tan populares que los endiosaron y dejó de tener importancia la forma en la que hacían la música. Pasaron a ser, desde mi perspectiva, una parte más era ya más un producto que una necesidad musical como tal. Híjole, a ver, déjame... ¿Estamos hablando de ellos en vida o sea, en vida como grupo o En vida como grupo, sí, en vida como Híjole, ahí grupo. sí te la voy a discutir bien cabrón. Y mira que yo no soy fan de los Beatles, pero sí te la voy a discutir bien cabrón. Y también puedo responder ok, varias cosas. Una, no estoy de acuerdo contigo en la cuestión de que no hay mezclas musicales sino hasta la era digital. Creo que todas son mezclas musicales. O sea, todo nuevo resultado es producto de una mezcla musical y no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero como quieres que hablemos de los Beatles, vamos a centrarnos en ellos. Las mejores obras de los Beatles son las últimas. O sea, no es una banda que endiosan y entonces hacen pendejadas. Las mejores, o sea, sus mejores discos son los últimos. Revolver, Sgt. Pepper, Abbey Road y Let It Be. Son sus mejores, o sea, creo que casi cualquiera está de acuerdo en que son sus mejores discos. Y son los últimos discos que hacen. Entonces, sí, hay un endiosamiento, sí, como hubo un endiosamiento de todo mundo. O sea, ¿quién no era a quién no endiosaron en los 60s y en los 70s? De los que trascendieron hasta esta época. Habría algunos que recordemos menos. Los Kings, por ejemplo, casi no son una banda particularmente recordada. Pero también es muy importante en el escenario. ¿No? O sea, pero su importancia tuvieron. The Who, que a mí me parece una banda terriblemente sobrevalorada. Y que puedo estar, o sea, entiendo que puedo estar mal, es una opinión muy personal. También fueron endiosados, ¿no? Ellos fueron los que dijeron que nunca confieses a nadie de más de 30, que se volvió el eslogan de los 60s y los 70s. No sé, hasta Santana estaba endiosado. Entonces, como el endiosamiento creo que fue general. Que los Beatles se convierten en algo que trasciende la música, sí, pero también hay una razón. Los Beatles son desde mi opinión muy personal, son el único grupo de los que recordamos que tienen su mejor producción en el centro de los 60s. Todos los demás son al final, incluso los Rolling Stones, sus mejores discos son de los 70s. Cream es del 60, o sea, bueno, que sería, pero Cream no tenía el mismo tamaño. Los Doors son del 67. Led Zeppelin es prácticamente una banda de los 70s. Entonces,
O sea, ese nivel de producción y de complejidad que empezaron a manejar, yo creo que fueron los primeros. Y creo que y además es otra cosa. El cambio de ser un producto pop, porque así es como empiezan. O sea, sus primeros discos son dulzones y medio empalagosos. Diabéticos. Son los Backstreet Boys de la primera época. Pues mira, punto que no tanto así, pero eran un producto pop, sí, y se convierten ellos solos en un producto contestatario. En un producto contestatario e innovador y desafiante, porque también lo fueron, ¿no? O sea, creo que ahí hay un problema y yo soy alguien que odió a los Beatles toda su adolescencia. Ahí hay un problema en que los vemos a raíz del hoy. Entonces, si tú ves a los Beatles hoy y ya escuchaste otras 20 cosas, no los entiendes. Porque todos se abrevaron de ese... Okay, sí, ajá. De ese Kool-Aid. Entonces tú los escuchas y dices, ay, güey, pues, o sea, no mames, hay 20 bandas mejores. Pues sí, güey, ahorita, ¿no? Es lo que te decía cuando tuvimos como la primera escaramuza. Pueden gustarte o no, pero la pregunta que hay que contestarnos primero es, ¿los necesitas para contar la historia? Que mejor tú participes. O sea, ahorita sí los puedes ver como algo... No, está bien. No tiene mayor sentido, pero tienes que verlo en su contexto, en sus años. O sea, sí, ahorita, pues es que hay 20 cosas mejores, pues sí, güey, pero todos escucharon a los Beatles. Sí. ¿No? Yo cuando entendí eso dejé de odiarlos. O sea, pues sí, güey. No, además, la única banda con la que los puedes comparar son los Rolling Stones. Y a mi gusto es una mala comparación. Y los Rolling Stones, otra vez, sus mejores discos son después de 6 años, de 6, 7 años. Dale, perdón, me extendí. Okay. También yo creo que como industria, la importancia de los Beatles es que yo creo que no es su talento de ellos lo que los lleva a eso, sino que como la suerte que tuvieron de estar en el momento indicado con la gente indicada, ¿no? Si bien su música no es algo del otro mundo académicamente hablando, lo que tienen es la suerte de tener... No. Escúchame, espérame. Todavía no acabo, espérame. No. Déjate aterrizo la idea. Tenemos a un George Martin, ¿no? Que tiene estas ideas orquestales, etcétera. Pero también tenemos a una industria discográfica que está empezando a emprender innovaciones en cuanto a cómo se graba, cómo se produce. Y en este sentido también los Beatles tienen la fortuna de participar en las primeras grabaciones multipista, que cambia también por completo las reglas del juego y cambia también el asunto de cómo se graba un disco y de cómo puedes construir una obra de arte conceptual. Y aunque su música no sea algo que sea tan significativo académicamente hablando, que no estés rompiendo paradigmas en el asunto de, pues esto tiene cosas clásicas, etcétera, del romanticismo, etcétera, no está rompiendo ningún paradigma, no está descubriendo el hilo negro. Sí hay una innovación en el asunto de cómo se grabó, de por qué se utilizaron las técnicas que se utilizaron y de cómo esto mejoró e influyó en cómo se grababa la música después. Entonces, esa es la importancia de por qué los Beatles tuvieron la suerte de estar en el momento justo de esa transición tecnológica. Ya, ahora sí. Ok. Aquí hay algo que resaltar. Los muchachos como tal no eran como muy duchos en la cuestión teórica de la música, hay que decirlo. Sin embargo, por eso le decía a David hace rato, me encontré con este arreglito de Leo Brower y ya escuché algunas, estuve leyendo alguna partecita, justamente viene Eleanor Rigby, es una chulada, musicalmente es puta, o sea, la riqueza musical que tiene es una maravilla. Entonces empiezo como a darme cuenta de varios errores que he cometido injustamente con los Beatles a través de un guitarrista clásico. Básicamente tuvo que venir un guitarrista clásico de estos tiempos a darme un zape y, güey, date cuenta que hay riqueza musical ahí.
que a final de cuentas era como mi aversión con ellos, porque estoy de acuerdo, tuvieron la ventaja de además encontrarse con un productor musical maravilloso que hizo grandes obras de arte con la música que ellos hacían, Exacto. ¿no? Y eso podemos verlo en el disco de Las flipantes aventuras del señor Pimentón. ¿No? La forma en la que ese disco está producido, las partes orquestales, cada cosa está en el lugar en el que tiene que estar. Por eso es una chulada, no solamente la cuestión del arte conceptual y del arte pictórico del disco en sí mismo, lo que contiene, la forma en la que hace la música y en la que se produce y la riqueza musical que contiene ese disco es una maravilla. Es que se juntaron todos los elementos. Claro, exactamente. Adelante, señor David. Okay, es que les voy a debatir, los dos tienen razón en algo y los dos les voy a debatir algo. Okay. Sí, se benefician de estar ahí en el momento correcto, pero siempre pasa, güey, portero sin suerte no es portero. Ajá. O sea, ninguna gran estrella se hizo gran estrella por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Entonces, todas las estrellas de las que vayamos a hablar tienen suerte y encuentran a alguien que lo sabe manejar, porque generalmente las estrellas son medio pendejas para manejarse solitas. Eso. Sí. ¿No? Entonces, tienen ellos a un gran productor, pero lo cierto es que no es el único. Pet Sounds es un disco anterior, es de los Beach Boys. Es anterior a Sgt. Pepper por un año. Los que saben de música lo consideran una obra maestra y sin embargo el disco más reconocido es Sgt. Pepper. O sea, no es nada más es que alguien más los hizo. Ahora, no eran académicos, no, esto es rock, no es jazz y no es ningún tipo de música académica. Lo que eran muy ingeniosos. Eran ingeniosos para construir su música y para usar sus 4 acordes de la manera correcta y sí fueron innovadores porque ellos fueron los que empezaron a meter los sonidos hindúes en la música rock. Ahí se ha hecho un quien vive, si no me equivoco, ellos y los Stones, pero estoy casi seguro que ellos empiezan a meter las citaras y las influencias orientales porque también hay esta otra parte de las que no habíamos hablado. El LSD lleva a una especie al New Age que le llama Poly, pero que es una apropiación de ideas orientales, de ideas de la India, de China, de Japón y que alimentan un montón el rock de esa época. Yo casi estoy dispuesto a decir que la psicodelia se le debe mucho no solo a lo que se fumaron, sino que estaban escuchando música de esos lares. No tengo pruebas, nomás no, tengo muy pocas dudas al respecto de ese argumento. Entonces, ese es como mi punto. Sí tiene, o sea, sí se benefician, claro, además no eran feos, además eran blancos, además eran británicos, pero son los primeros en salir de Inglaterra. Ajá. Gracias a ellos, de algún modo, se da la invasión británica. Porque, por ejemplo, de hecho, cuando los Stones van a Estados Unidos la primera vez, nadie los pela. Los Beatles son como la cabeza de playa de este primer movimiento rockero británico. Y se mantienen hasta el final, o sea, tampoco es nada más suerte y tampoco es nada más marketing, porque además tienen mucho en contra cuando abrazan como esta cuestión hipiosa de misticismo y de drogas. Hay un chorro de oposición, y cuando se les ocurre decir que son más famosos que Jesucristo, también los masacran, ¿no? Pero su música es de tal calidad que perdura. Vamos otra vez, o sea, estos tipos dejaron de existir en los 70s completamente. ¿No? Y sin embargo los sigues escuchando y es casi, o sea, si eres músico, casi tienes que escuchar a los Beatles, aunque no te guste como el Poly, ¿no? Es como pero obligado, tienes que saber quiénes son, tienes que saber qué hicieron, ¿no? Entonces, creo que ahí sí es importante darle su lugar, aunque puedas encontrar en el tiempo otras bandas mejores o discos mejores. O sea, su momento en el tiempo es de ellos y no se los puedes quitar. Como como Dylan también. O sea, creo que las dos figuras que necesitas para contar los 60s, al menos la primera mitad son los Beatles y Dylan. Ya la segunda mitad se abre mucho el abanico.
No, porque entonces ya tienes a Hendrix, ya tienes a Joplin, tienes a Eric Clapton, A los tienes a los jovencísimos Beach Led Boys, Zeppelin. Led Zeppelin, pero Led Zeppelin para mí es realmente una banda de los 70, es del 69, su primer disco. Y que además es este sonido más duro que también trae a Hendrix. O sea, ahí hay una evolución muy rápida en el sonido de que sea de algún modo placentero a sonidos más fuertes y más estridentes. Y es 67, 69 es como el reino de esos sonidos. Ujú. Pues es que tienes a todo el mundo. Pink Floyd desde el 67. ¿No? O sea, tienes como una relación en donde ya se abre mucho. Por ejemplo, también la segunda parte de la década la tienes que contar con Velvet Revolver. Con Velvet Revolver, Velvet Underground. Que yo no soy muy fan de Velvet Underground, pero sin ellos no existe el punk de los 70s en Nueva York. Ujú. Y sin ellos no existe la escena artsy ¿no? De todas estas bandas de loquitos heroinómanos. Entonces ya hay un montón o sea, después del 66 hay un montón de nombres que tienes que saberte. Antes de eso solo necesitas dos, Dylan y Beatles. Sí, claro. Ah, por cierto, también están el primer grupo basura, que es los Monkees. Ajá. Ellos no tocan sus instrumentos, Mark. Pero bueno, enfocamos esto, tratamos otro tema. Perdón, tenía No, que pues ya decirlo. no sé si tenemos una conclusión para esta época, para esta década. Y ya para cerrar con broche de oro esta conversación random musical. Yo creo que pues sí es para mí sí es el parteaguas de todo lo que viene después y creo que sí es una revolución cultural, social, política y tecnológica, porque tenemos ahí también la aparición de la grabación multipista, de los efectos también del delay, de los efectos de reversa, etcétera, todos estos elementos que no se habían agregado a la música contemporánea empiezan a aparecer ahí y a lo mejor si van a estar como a lo mejor un poquito estancadas estas cosas o estos detalles en la década de los 70, pero creo que hay una explosión de efectos y de muchas otras cosas tecnológicas en los 80 que termina de explotar en los 80, pero pues eso ya lo analizaremos después. En los 80s. Uh-huh. Pues no, faltaron un montón de cosas porque la década es enorme, o sea, la década en términos musicales es enorme. Sí. Es interesante que gente que empieza en los 60s hace sus grandes obras en los 70s como Stevie Wonder y Marvin Gaye, que no son rock, pero son súper importantes para la escena musical de la época. Tal vez lo más relevante es el hecho de que se abre el espectro y deja de ser sobre Estados Unidos todo. Uh-huh. Aunque de algún modo sigue siendo el eje porque todos quieren ir a tocar allá, porque la guerra de Vietnam influencia todo, porque los derechos civiles, o sea, permean todo, pero Inglaterra se convierte como en un centro paralelo, ¿no? Y a lo mejor hasta por eso argumentar que las mejores bandas de la época son británicas. Okay. Sí, por supuesto. Pese a empezar muy mal, porque en los primeros 5 años, en el 55, creo que empieza a haber rock and roll, como una versión de rock and roll británica, y no es particularmente bueno, pero de repente en el 63 pues, superan al maestro. Y ya fuera de eso no tengo mucho que decir. Poli. Pues no, yo creo que se nos fue alguien importante, muy Se importante nos fueron a un chingo, considerar. güey. No, pero alguien sí de verdad icónico. Y ustedes no me van a dejar mentir. No hablamos del señor César Costa, de los Tintos acá de este lado. ¿Por qué No, o haces sea, eso? ¿Por qué haces eso? Reitero la idea, estaría bueno hacer otra vez en México. Sí. Que sí es que yo digo que sí tienen ¿cómo se dice? Relevancia, o sea, sí son relevantes, Claro. pero a nivel Latinoamérica. Porque Y muy medido también, o sea, sí, no podremos... Sí. no tienen la influencia que debieron de haber tenido. Pues es que no hicieron nada nuevo, güey.
No, porque en realidad eran coveristas, perdón, Exacto, o sea, eran coveristas, o sea, no hay para dónde hacerse. ese es un problema que nosotros tuvimos hasta los 70s, ¿no? Pues sí, porque ya cuando ya llegamos a Vándaro ya es otra cosa completamente diferente. Ya tienes bandas que es muy influenciado por Estados Unidos Pero y aunque bueno, cantan por en toda la inglés, escena rockera. ya están haciendo algo propio. Ajá, cuando antes de eso, creo que el 70% de las canciones que escuchabas como rock and roll o rock eran covers, a veces bien hechos, a veces no tan bien hechos de cuestiones de Estados Unidos y de Inglaterra. Uh-huh. Donde sería interesante, y ahí si no le sé, tendría que aventarme yo tomar clases del tema, donde es interesante México y Latinoamérica es como en la producción afrocaribeña. Entiendas el cha-cha-cha, la salsa que es muy tardía, pero todos esos El sonidos, danzón. el danzón, que esos son los sonidos de la barriada, yo creo que incluso más que el rock. ¿Qué género es el que toca la Sonora Santanera? Es Pues de todo toca, ¿no? Es que, ajá, es un danzón, sí, es como una Rumba, ¿no? mezcla. Rumba, ajá, es que ellos le meten todo tipo de ritmo, pues sí, como caribeño, pues, o sea, son como que en realidad las sonoras como tal, que su auge precisamente, volvemos al punto, se empieza a dar en los 70, 80, pero en realidad como que lo que vinieron a hacer las sonoras en México fue precisamente abrirle espacio a toda esta música pues latinoamericana, ¿no? La cumbia, la salsa, el son, el bolero incluso, ¿no? Bueno, el bolero es un poquito antes, pero sí es muy importante el trabajo de las sonoras, llámese dinamita, santanera, las que tú quieras, porque precisamente abren ese nicho en México de todo este tipo de ritmos, pero además es cuando México empieza a tomar relevancia porque comienza a convertirse en el trampolín para Estados Unidos y en el centro de mucha de la música de Latinoamérica. Durante muchísimo tiempo, y yo creo que hasta la fecha, mucha música de Latinoamérica tuvo que venir primero a México para darse a conocer. Uh-huh. Es el epicentro de la cultura hispana. Ah, por supuesto. En los 80s y 90s. Ajá, tengo mis dudas con el rock en Argentina, pero México sí se empieza a convertir como en ese epicentro como una caja sonora, pues, de todos los ritmos de Latinoamérica. Uh-huh. Aunque la salsa propiamente se dio en Nueva York, pero... Lo cual no deja de ser muy cagado. Sí. Exactamente. No deja de ser irónico. Irónico, exacto, es la palabra que ¿no? yo... Así que... Pero bueno, sí. Ya otra vez nos salimos. Te estabas despidiendo, Poli, ibas a decir algo sobre los 60s. Perdón. Antes de hacer tu interrupción mágico, cómico, musical, hablando de César Costa y de Alberto Vázquez, Angélica María. Los hermanos Castro. Perdónenme, es que ando todavía medio choqueado por lo sucedido hace rato, pero... No te vayan a topar. No, hijos de su madre. No, los 60, vuelvo y reitero sobre el punto. Es el parteaguas, y no solamente el parteaguas, es la década más importante de la música actualmente. Y quien diga lo contrario es porque en la mendiga vida o ignoró esa década por sus tanates, o simplemente tiene cierto tipo de aberraciones de la música. No podemos entender la música actual sin esa década. Pues sí, estamos de acuerdo. Sí. Intensidad mucho, pero estamos de acuerdo. Yo ahí estoy un poquito como que desvariando, porque creo que a partir de esta época, de los 20 para adelante de este siglo, creo que cada vez va a tener menos relevancia esa década. O sea, va a seguir siendo importante, pero estamos en un parteaguas ahorita. No sé si para bien o para mal, pero ¿por qué estás en ¿Eh? Yo por eso dije 60s y 70s, pero ¿por qué o sea, ¿por qué pierde relevancia los 60s? Nada más porque está muy lejos. Porque ahorita ya estamos en una época en que ya estás haciendo música sin músicos. Pero también estás haciendo música con músicos. Pero ya es cada vez menos. Sí, exacto. La música sin músicos la haces desde los 70s. No sé, es que yo creo que culturalmente sí ya hay un parteaguas, ya no es lo mismo.
Que quizá... Y quizás pues, yo, en mi afán como de resistirme a ese cambio, yo sí veo como que ya las cosas van para otro lado. Híjole, pues, A ver, sacaste un espera. muy buen tema al final de la conversación. Yo me la puedo seguir, pero no sé ustedes. Hay que separar. Pero, yo también, hay que separar, Abraham. A ver, debemos entender una cosa. Una cosa es la música comercial. Comercial. Ya se trabó el poli. Ujú. No, pues sí, ya valió. No sé ¿Escucha? si, no, no sé si me entendiste el punto o si lo podrías aterrizar un poco mejor, David. Es que Ahí no, voy para allá. ¿ya? A ver, órale. Ya, listo. Ujú. Te decía, el error que estás cometiendo, Abraham, es que estás entendiendo la música como un solo ente. La música comercial sin músicos ha existido, como bien dice David, desde el 70. Pero en esencia la música no puede ser música si no hay alguien que la ejecute. Siempre va a existir alguien ejecutando, aunque sea apretando un botoncito si tú quieres, pero siempre va a necesitar de esa parte humana que forzosamente produzca el sonido, lo que nos lleva a otra situación. El sonido simplemente desde el antropológico sin una estructura bien dada no puede ser considerado como música. El sonido per se, por sí solo, no es música como tal. Entonces, concluyendo un poquito y regresando a la cuestión de los 60, porque el tema que tocaste es bien interesante. Música con músicos siempre van a existir. Que no sean comerciales es otra cosa. Siempre va a haber alguien interpretando cualquier canción o cualquier pieza que tú quieras, con una guitarra, con un ukulele, con cualquier tipo de instrumento. Porque es parte de la misma esencia humana y de la parte comunicativa del ser humano. Ya sea en un sintetizador o en un... Pero esa parte de... Porque no va a ser así. Ni hoy, ni más adelante, y yo creo que hasta ni nunca. Ahora, regresando a la cuestión de los 60. Sí, efectivamente, pero no podemos entender a la música actual sin los 60. El hecho de que también me digas que los 60 se están convirtiendo como en los nuevos 10, tan certero, porque las nuevas músicas están retomando precisamente muchas de las estructuras y de las formas de hacer música de esa década, ¿no? De una manera a lo mejor mala si tú quieres, Zoe u otros grupos por ahí medio raros, pero todos siguen bebiendo de esa época. Y esa década es la más importante de la música actual. No podemos concebir la música actual sin esa década y sin toda la producción y todos los músicos que salieron de ese vientre. Gracias, muchachos. Muchas gracias. ¿Algo que rebatirle al señor Poli? No, más bien ahí sería, fue demasiado filosófico, pero no lo encuentro mal. Tu fatalismo es lo que me sorprende un poco. Digo, ya lo conozco, ya lo hemos hablado, pero, o sea, uno, en algún momento los 60 van a ser olvidados simplemente porque hay mucha música delante de ellos. Insisto, no creo que sean solo los 60, yo creo que son 60 y 70 las dos décadas que definen y que preconizan todo lo que viene, todo lo que estamos viviendo ahorita, incluso en la ausencia de instrumentos, porque tienes al final el disco, aunque se grababa con músicos, se convierte en una cuestión de un disc jockey tocando música. O sea, realmente la relevancia es la del disc jockey y la de la solista, que es muy similar a lo que pasa ahorita con la música electro. Tienes el hip hop que toma, que lo que se dedica a hacer sampleos y elimina al músico como tal. Pero bueno, aun si dejara de haber músicos, para mí lo relevante es si hay música y qué se está haciendo con esa música. Y creo que hay cosas interesantes en música electrónica.
Pero, y esa no es idea mía, es de algún video de YouTube, no deja de haber músicos, güey, solo que ahora están solo que ahora están en las plataformas. Ujú. ¿Por qué? Porque la industria de la música para ellos ya no deja. Pero hay una industria nueva, hay músicos nuevos, hay una cantidad de virtuosos ridícula de guitarra, de bajo, de batería en internet. Ya lo que hagan musicalmente es una historia distinta, pero los músicos ahí están. Y son músicos además bastante cultos. Yo supongo que en 15 años lo que vamos a tener es un Y no revival de hablar. de los instrumentos. Dios te oiga. ¿No? Entonces, no, ahorita no nos va a tocar a nosotros, pero en 10 o 15 años se van a hartar de las computadoras y van a empezar a tocar otra vez. Ojalá. Pero bueno, ese sería el final porque ya nos salimos, para variar, nos salimos del tema. Entonces, ¿nos despedimos o qué? Sí, nos despedimos y pues ahora sí que lo que sigue va a ser, no sé si quieran hacer juntas las décadas de los 70s y de los 80s. No, 70 todas ya requieren su espacio propio. Ok, entonces el próximo sería, si no dentro de 8 días, a más tardar dentro de 15. Va, me parece bien. ¿Va? Y pues seguimos en esa dinámica y a ver si la próxima semana hacemos algo así como con lo del Zoom polaco del corte de caja de los 3 años, que no creo que nos lleve tanto tiempo. No, pues en 10 minutos. Pues sí. 10 minutos cagándote de la risa, no creo que sea un buen video. Pues bueno. Entonces les agradecemos su participación y creo que aunque sea tan derivativo este asunto, nos enseña muchas cosas. Estamos también poniendo sobre la mesa mucho el debate sobre cómo fueron estas décadas. También se puso sentimental. Nos estamos viendo, ¿vale? Bye. Sí. Bye. Bye.